El sol de la tarde caía oblicuo sobre la acera, pintando de un ocre melancólico el concreto agrietado de la calle 14. Marco, con las manos manchadas de aceite de motor y el rostro surcado por el cansancio de una jornada extenuante en el taller, caminaba a casa, la silueta de su abuela dibujándose en su mente como un faro de calidez y cena casera. Cada paso era un eco de la rutina, una sinfonía monótona que prometía la paz del hogar. No había nada inusual, ninguna premonición en el aire quieto y polvoriento que anunciara la fractura inminente de su existencia. Sus hombros se encogieron ligeramente bajo el peso de su mochila desgastada, un santuario portátil de herramientas básicas y la novela de fantasía que leía a cuentagotas antes de dormir. La brisa vespertina le trajo el aroma distante de un camión de tacos, una promesa efímera de confort antes de la llegada al portal familiar. La vida de Marco era una red tejida con hilos de trabajo duro y sueños sencillos, una existencia que rara vez se desviaba de su curso predecible, hasta ese instante. Un SUV oscuro sin insignias, con los cristales tintados, frenó abruptamente junto a la acera, rompiendo la tranquilidad de la calle. 3 figuras voluminosas emergieron del vehículo, sus movimientos rápidos y coordinados, envolviendo a Marco antes de que pudiera registrar el peligro. El mundo se detuvo, el aire se hizo denso y un sudor frío le perló la frente. La voz autoritaria de uno de ellos, seca y desprovista de emoción, cortó el silencio. Aice, manos donde pueda verlas. Sus papeles. El corazón de Marco dio un vuelco. La sangre se le heló en las venas. Su mente, antes absorta en pensamientos de cena, ahora era un torbellino de pánico. La pregunta flotó en el aire, cargada con el peso de innumerables historias de terror que había escuchado. Marco, joven aún, pero con la madurez forjada por la necesidad, intentó mantener la calma. Su mirada se encontró con la de uno de los agentes, un hombre corpulento con ojos fríos que no ofrecían consuelo alguno. No tengo mis papeles aquí, respondió Marco, su voz apenas un susurro que se quebró al final. Sabía que las probabilidades estaban en su contra, que el color de su piel y el lugar donde vivía ya lo habían condenado en la mente de esos hombres. La tensión se hizo insoportable, una cuerda invisible tensada hasta el punto de la ruptura. Los otros 2 agentes se movieron con una eficiencia brutal, acorralándolo contra la pared de un edificio abandonado, sus sombras proyectándose ominosas sobre él. Sus manos volaron hacia sus bolsillos, una invasión fría y repentina. «¡No me toquen!», exclamó Marco, su voz recuperando algo de fuerza, un grito ahogado de desesperación. Sabía que tenía derechos, pero en ese momento, bajo el peso de esas miradas implacables y la brusquedad de sus movimientos, esos derechos parecían etéreos, inalcanzables. Una mano fuerte se posó sobre su pecho, empujándolo con fuerza contra el muro, el impacto resonando en sus costillas. El agente, un hombre con una cicatriz en la ceja, le gruñó: «Cálmate, muchacho. Esto puede ser fácil o difícil. Tú decides». Pero la decisión, Marco lo sabía, ya había sido tomada por ellos, mucho antes de que su camino se cruzara con el suyo. El miedo fue reemplazado por una punzada de indignación. Intentó enderezarse, pero la mano lo empujó de nuevo, esta vez con más violencia. Un golpe seco y repentino le vació los pulmones, seguido por una sensación de ingravidez antes de que su cuerpo se estrellara contra el asfalto. El dolor explotó en su costado, y el sabor a tierra y metal inundó su boca. El impacto contra el suelo le arrebató el aliento. Por un instante, solo escuchó el zumbido en sus oídos, el dolor sordo pulsando en su cuerpo. Estaba tendido, inmóvil, observando el cielo atardecer, un lienzo de naranja y púrpura que se burlaba de la brutalidad que se desplegaba bajo él. Los agentes se cernían sobre él, sus rostros distorsionados por la ira y el desprecio. Podía sentir el calor de su aliento mientras uno de ellos se inclinaba, su voz resonando con una crueldad helada. «Te dije que esto podía ser fácil», escupió el agente, el mismo que le había golpeado. Marco intentó incorporarse,
la sangre bombeando en sus sienes, el deseo de resistir superando al dolor. Pero antes de que pudiera mover un músculo, una mano voló. El impacto fue repentino y devastador. Un sonido seco y contundente, el eco de una bofetada que resonó no solo en su oído, sino en la profundidad de su alma. Su cabeza se volteó violentamente, y un hilo de sangre brotó de su labio partido. El sabor ferroso se mezcló con el polvo, un recordatorio vívido de la humillación. El agente se irguió, ajustándose el cinturón, con una expresión de superioridad en el rostro, como si acabara de impartir una lección vital. Marco sintió una furia helada ascender desde lo más profundo de su ser, una ira contenida, pero ardiente. No era solo el dolor físico, era la violación de su dignidad, la confirmación de que para estos hombres, él no era más que un objeto, una estadística, no un ser humano. Sus ojos, ahora llenos de lágrimas no derramadas y una determinación inquebrantable, se fijaron en los agentes, registrando cada detalle, cada rostro, cada emblema de su autoridad corrompida. El silencio se cernió sobre la escena, roto solo por la respiración agitada de Marco. Los agentes, aparentemente satisfechos con su demostración de poder, comenzaron a registrarlo con renovada brusquedad. Sus manos hurgaron en cada bolsillo, desparramando el contenido de su mochila por el suelo. La novela, sus herramientas, su monedero vacío salvo por unas pocas monedas. No encontraron nada incriminatorio, solo la evidencia de una vida honesta. La frustración era palpable en sus gestos. Nada, gruñó uno de ellos pateando el libro con desdén. Marco, aún tendido, observaba el caos que habían creado. El dolor en su cara era intenso, pero la punzada más aguda era la de la impotencia. Sin embargo, en el instante en que el agente pateó su libro, algo se encendió dentro de él. No era miedo, sino una resolución fría. Un destello de metal brilló bajo su cuerpo. Su teléfono había caído de su bolsillo durante el forcejeo, deslizado bajo su cadera, y había estado grabando. Había sido una precaución automática, una costumbre aprendida de las advertencias que circulaban en su comunidad, activado con un toque furtivo antes de que los agentes se abalanzaran sobre él. Con un movimiento casi imperceptible, lo deslizó más bajo su cuerpo, protegiéndolo de la vista. Mientras los agentes se miraban, indecisos sobre el siguiente paso, Marco oyó una voz, temblorosa pero firme, que venía de una ventana cercana. Lo vi todo, todo. Una mujer mayor, asomada a su ventana, con los ojos anchos de horror y coraje, había sido testigo mudo de todo el incidente. Los agentes se giraron, sus rostros ahora tensos. La dinámica de poder por un instante se tambaleó. La mención de un testigo, inesperada y desafiante, detuvo a los agentes en seco. Sus miradas se clavaron en la ventana, en la figura pequeña y desafiante de la anciana. La certeza que habían proyectado se fracturó. Uno de ellos, el agente Miller, sacó su radio, con el ceño fruncido. La situación había escalado de una detención rutinaria a una agresión grabada, con un testigo presencial. La información fluyó por las ondas, breve y concisa, pero cargada de implicaciones. En algún lugar, en una oficina anodina, el oficial de turno frunciría el ceño ante la aparente inconsistencia del informe inicial. La narrativa oficial ya estaba en juego, y la verdad se abría paso. Marco, ahora sentado con dificultad, sintió el frío metal del teléfono contra su piel. La grabación continuaba. Cada palabra de los agentes, cada sonido de la agresión, capturado con una frialdad implacable. En su mente, los 7 minutos habían comenzado. Un conteo regresivo para la verdad. La mujer en la ventana, con su valentía inesperada, había lanzado una piedra en el estanque estancado de la indiferencia institucional, y las ondas comenzaban a expandirse. Los agentes, al darse cuenta de la implicación del testigo, cambiaron su postura. Ya no eran agresores impunes, sino hombres bajo escrutinio. La prisa por resolver la situación se hizo evidente. Un rápido chequeo de antecedentes de Marco no arrojó nada.
Su perfil era limpio, inmaculado, lo que solo aumentaba la torpeza de la agresión. El golpe que le dieron, la humillación, ahora pendía sobre sus propias cabezas como una espada de Damocles. El sistema, aunque lento y a menudo sesgado, había sido activado por un acto de crueldad documentado. Marco, tembloroso pero con una nueva fortaleza, fue llevado a una oficina de asuntos internos unas horas después. El labio hinchado y el costado dolorido eran testamento de la brutalidad, pero su voz, aunque baja, resonaba con la claridad de la convicción. Se sentó frente a la teniente Reyes, una mujer de mediana edad con una mirada penetrante y una seriedad que no admitía tonterías. Marco le entregó el teléfono, la pantalla aún mostrando el icono de grabación. El video comenzó a reproducirse, el sonido crudo y la imagen inestable, pero innegablemente reveladora. Cada golpe, cada palabra humillante, cada segundo de la agresión se desplegaba ante los ojos de Reyes. El contraste moral era abrumador. La compostura de Marco, a pesar de su dolor, contra la crueldad gratuita de los agentes. No entendía por qué, teniente, dijo Marco, su voz cargada de una emoción contenida. Solo iba a casa, no hice nada. Sus palabras eran simples, pero su resonancia era profunda, una acusación silenciosa contra la injusticia inherente. La teniente observaba la pantalla, su rostro imperturbable, pero sus puños apretados bajo la mesa delataban su indignación. Marco describió los hechos con una precisión asombrosa. Cada detalle, cada rostro, la arrogancia de los agentes, la sensación de estar en manos de personas que no veían su humanidad. No buscaba venganza, sino vindicación. Quería que la verdad saliera a la luz, que los responsables enfrentaran las consecuencias de sus actos. El peso de su testimonio, respaldado por la evidencia irrefutable, comenzó a inclinar la balanza. Los agentes Miller, Davis y Chen fueron citados a la oficina de la teniente Reyes. Entraron con una mezcla de arrogancia y desdén, seguros de que su posición los protegería. Una queja rutinaria, teniente. Un agitador, espetó Miller, ignorando la tensión en la sala. Su versión de los hechos era una farsa de evasiones y medias verdades, una narrativa construida para justificar su abuso de poder. Pero la teniente Reyes no se inmutó. Con la misma calma con la que había escuchado a Marco, reprodujo el video. El sonido de la bofetada resonó en la pequeña oficina. Los agentes se quedaron petrificados. El cinismo se desvaneció de sus rostros, reemplazado por la incredulidad y un pánico incipiente. La inversión de las dinámicas de poder era palpable. Ahora eran ellos, los que antes ejercían un poder absoluto, los que estaban bajo escrutinio, sus acciones expuestas en toda su brutalidad. La teniente no levantó la voz, pero su tono era gélido. Cada palabra un martillazo. Este es el video, agentes, y tenemos un testigo. La negación era inútil. Sus expresiones pasaron de la incredulidad al resentimiento, y finalmente a una furia impotente. Intentaron balbucear excusas, hablar de resistencia y protocolo, pero el video era elocuente. La rapidez con la que el sistema había girado sobre ellos, una maquinaria que rara vez se volvía contra sus propios engranajes, era irónica. Los 7 minutos se habían convertido en una eternidad, encapsulando no solo el tiempo de la agresión, sino la vertiginosa caída de su autoridad. La sala de audiencias internas era austera, las paredes desnudas reflejando la seriedad de la ocasión. No era un juicio público, sino un panel administrativo, pero para Marco era su momento. Los agentes se sentaron al otro lado de la sala, sus rostros marcados por la tensión y la humillación apenas contenida. Intentaron argumentar su caso, recurriendo a la jerga burocrática y a las justificaciones prefabricadas. El agente Chen, el más joven, incluso intentó culpar a Marco por provocarlos. Sus voces, antes llenas de autoridad en la calle, ahora sonaban huecas y desesperadas. La teniente Reyes presentó las pruebas, el video, el testimonio de Marco, la declaración de la anciana testigo. La evidencia era abrumadora, irrefutable. El panel escuchó en silencio, sus expresiones graves.
La crítica sistémica implícita era evidente. No se trataba solo de 3 agentes corruptos, sino de la facilidad con la que el poder podía ser abusado, y la dificultad de la víctima para encontrar justicia. Marco observó, con una calma que lo sorprendía incluso a él mismo, cómo la arrogancia de los agentes se desmoronaba. Sus cejas fruncidas, sus miradas evasivas, revelaban la verdad que sus palabras intentaban ocultar. Era un testimonio de la resiliencia humana frente a la adversidad, la quietud de la verdad frente a la estridencia de la mentira. La confrontación moral se jugó en cada mirada, en cada silencio, en la inquebrantable postura de Marco frente a sus agresores. El aire se volvió más pesado con cada minuto que pasaba, el veredicto inevitable. El panel se retiró a deliberar, y el silencio en la sala se hizo casi insoportable. Marco se sentó respirando hondo, el agotamiento emocional pesando sobre él. Los agentes, por su parte, se veían pequeños, encogidos, despojados de la autoridad que solían blandir como un arma. Cuando el panel regresó, la voz del presidente fue clara y concisa. Agentes Miller, Davis y Chen, tras revisar las pruebas y los testimonios, se ha determinado que sus acciones constituyen un abuso de autoridad grave y una violación flagrante del Código de Conducta. Se recomienda la terminación inmediata de sus empleos. La palabra terminación resonó como un trueno. Los rostros de los agentes se desfiguraron con una mezcla de shock, furia e incredulidad. No podían creer que el sistema, su propio sistema, los hubiera abandonado tan rápido. Sus carreras, su poder, se habían desvanecido en un instante, en menos de lo que dura un respiro después de su agresión. Marco sintió una punzada de alivio, pero no de triunfo. Era una vindicación, sí, un reconocimiento de su verdad, pero la ira contenida en su pecho no se disipaba por completo. Sabía que esta no era la solución definitiva, que el sesgo sistémico persistiría, pero era un paso, un precedente, una fisura en el muro de la impunidad. La ironía era palpable. 7 minutos de abuso, y en un parpadeo, sus vidas profesionales se habían derrumbado. Marco salió a la luz del día, el aire fresco llenando sus pulmones. El sol ya se había puesto, y el cielo se teñía de tonos índigo y morado, un contraste sereno con el drama de la jornada. Caminó lentamente, cada paso un eco de su viaje, desde la humillación en la calle hasta la vindicación en la sala. La resiliencia que había demostrado no era innata, sino forjada en el crisol de la adversidad. La experiencia lo había cambiado, endurecido en ciertos aspectos, pero también le había imbuido una comprensión más profunda de la fragilidad de la justicia y la importancia de la voz. El empoderamiento que sentía no era una sensación de poder sobre otros, sino el poder de su propia verdad, la fuerza de haberse mantenido íntegro frente a la opresión. La ira contenida se había transformado en una reflexión más profunda sobre las complejidades de un sistema que a menudo devora a sus propios ciudadanos. Sabía que su historia era una de muchas, que la lucha por la justicia era constante, pero que cada victoria, por pequeña que fuera, era un faro para los que aún estaban en la oscuridad. El incidente, aunque traumático, lo había despertado a una conciencia que de otra forma nunca hubiera alcanzado. La calle 14, la misma donde había sido agredido, ahora parecía diferente, no por lo que había sido, sino por lo que su resistencia había logrado transformar. La cicatriz en su labio sería un recordatorio físico, pero la lección grabada en su alma sería una guía.